Familia, wow, estoy cada vez más. Creo que hay una gracia de parte de Dios en este tiempo con respecto a que si lo buscas y te dispones, el Espíritu vas a poder experimentar y a profundizar más con el Espíritu Santo. Y esta semana les estaba compartiendo en la mañana que tuve una experiencia muy padre en la semana, porque ustedes saben que en el día a día hay muchas cosas que reclaman nuestra atención y nos roban el enfoque, y empezamos a ponerle tanta atención a algo que si no tenemos cuidado, ese algo se puede convertir en un monstruo y hasta gobernar nuestros pensamientos y sentimientos. Y en mi día, de repente le empecé a preguntar, bueno, no de repente, sino siendo más intencional: Espíritu Santo, ¿tú qué opinas de esto? Y mientras yo estaba haciendo mi día a día, de repente me empezaron a llegar un montón, como cuando abres una llave de agua y de repente empieza a fluir un chorro, y de repente eran pensamientos del Espíritu Santo que comenzaron a expresarse en mi corazón como seguridad, regocijo, y era un consejo de su parte que prácticamente yo le dije: wow, qué padre tener una conversación así contigo, porque fue algo muy especial. Y quiero decirte que cada vez que damos un testimonio está disponible la sanidad, está disponible incluso hasta esas cosas que se vaya un niño, Dios poniendo el corazón en un niño para decir: esto es lo que tu cuerpo necesita, Julio, este es el pensamiento que tú requieres. ¿Y por qué lo digo? Porque simplemente mi fe y mi corazón y mi esperanza hacia Dios simplemente se enciende. Pero date cuenta cuando hay cosas en la vida que te empiezan a tomar más de tu atención. Hay cosas que te comienzan a secar. ¿Alguna vez se han sentido secos? Hay cosas que te comienzan a tal vez a ser más insensible, más irritable, más enojón. ¿A alguien le ha pasado? Uno se puede también experimentar tal vez el miedo, y empezamos a tomar decisiones basadas en el miedo. Pero hay algo cuando sabes que es Dios, sabes que se enciende la fe, sabes que comienzas a actuar de maneras que dices: yo no podría hacer, pero hay una voz del cielo que te está diciendo: es por aquí. Eso está disponible para ti. Y yo te comparto esto no desde este lado de que wow, el pastor, qué tipo de relación tiene. No, yo soy hijo como tú eres hijo. Y Dios no tiene primer y segundo lugar. Cuando nos dice hijos, es que nos trae a todos a la mesa. Y si Dios quiere tener esta relación conmigo, no es porque yo sea más santo. No puedo ser más santo. Él ya nos santificó a todos. Sí puedo rendirme más a Él, sí puedo entregarme más a Él, sí puedo morir a áreas de mi vida, pero el mismo acceso que yo puedo tener es el que tú puedes tener, es el que Él quiere tener contigo. ¿Estamos? Y estoy en verdad que mi corazón el día de hoy está cargado, porque siento que Dios nos está dando palabra, que nos está inyectando esperanza, que nos está diciendo por dónde caminar. Y creo que lo que vamos a ver el día de hoy es otra de esos elementos que nos deben de acompañar en este año. Esta palabra la estoy titulando palabra creativa. Y Génesis capítulo 1, del 1 al 3, lo voy a leer y está aquí en pantalla. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: hágase la luz, y fue la luz. Te voy a pedir que hagas algo. Cierra tus ojos. Esta palabra que tú vas a escuchar no es una palabra nueva para ti. Seguramente ya la has escuchado, no una, sino más veces. Pero quiero que ahí, con tus ojos cerrados y con tu mano en tu corazón, quiero que le pidas: Espíritu Santo, dame una nueva luz sobre esto que voy a volver a escuchar.
una nueva perspectiva de esto que voy a escuchar. Que lo actualizado que tienes para este año, para mi vida, mi corazón lo pueda discernir, se pueda calibrar juntamente con el tuyo. Y dile a Jesús, y que mi mente y mi corazón se alineen a tu voz. Wow. El día de hoy quiero tocar 4 ideas principales. Quiero recordarte lo que hablamos hace 8 días y esta enseñanza o esta charla tú la puedes encontrar en el Facebook Live. Si no estuviste ahí presente porque no nos pudimos reunir, pero ahí está. Y creo que estamos entrando en una nueva temporada. Y es sumamente importante que tú y yo podamos entender que hay una nueva temporada del Espíritu. Y yo solamente te quiero hacer una pregunta: ¿qué estás percibiendo en el Espíritu? Tal vez hay cosas que humanamente estamos percibiendo, pero ¿qué estás percibiendo en el Espíritu? La segunda idea que quiero abordar es la importancia de estar alineados al cielo. De tal manera que mis palabras, mis pensamientos, mis creencias vayan alineadas al cielo, de tal manera que vaya yo cumpliendo lo que mi Padre está poniendo delante de mí. Quiero que sepas también, tercera idea, que lo que hablamos importa. Y tenemos que llegar al punto de ser conscientes de las palabras que salen de nuestra boca. Y al final quiero concluir con esta herramienta o esta ley. Lo profético es clave, porque lo profético nos va a llevar a caminar en lo sobrenatural. Una cosa es cuando mi corazón está alineado al problema y otra cosa es cuando mi corazón está alineado a Dios. Una cosa es estar alineado a lo que el ambiente humano estoy percibiendo y otra cosa es cuando mi corazón captura lo que mi Padre está haciendo en el cielo. La figura que te quiero imprimir en tu corazón y te quiero pedir permiso para que tú también lo lleves imprimas esta imagen, es el ejemplo de Jesús. Jesús vivió una vida cristiana diciendo lo siguiente: yo no hago nada que no haya visto hacer a mi Padre. Todo lo que yo hablo lo he escuchado de mi Padre y las palabras que yo estoy hablando son palabras que salen de su corazón. ¿Qué te está enseñando eso? Que en su humanidad, porque Jesús venía siendo 100% humano, aun cuando era 100% Dios, pero Él renunció a su divinidad para vivir como 100% humano y nos estaba poniendo el modelo, que lo que Él hacía, el Padre y el cielo lo respaldaba, porque cuando Él se movía a hacer algo, lo estaba escuchando de papá. Y quiero pedirte esto, que rompas esa separación que muchas veces decimos: es que ese era Jesús. Pero no, sí era Jesús, pero nos estaba enseñando cómo viven los hijos de Dios sobre la tierra. Porque después dijo: mayores cosas harán, de la misma manera que me envió el Padre, yo los envío a ustedes. O sea, nos está diciendo: hey, este modelo es como se vive en el reino. Hijos conectados con papá, escuchando lo que el cielo está hablando, viendo lo que el Padre está haciendo, y entonces un hijo caminando en la voluntad de su Padre. Ese acceso tú y yo lo tenemos. Lo profético es clave, porque tus sentidos espirituales van a poder ver a Dios en lo que Él está haciendo. Hay algo que te quiero hablar. Dios quiere ser el primero y lo principal en nuestras vidas. Y no sé cuántos se acuerdan de esa palabra que escuchamos la semana pasada.
Déjame ver si la tengo aquí. Es esa palabra de que cada nueva temporada, la ley de las primicias entra presente siempre que Dios inicia un nuevo tiempo. Porque un nuevo tiempo, algo que estoy viendo en el Espíritu que va a ocurrir, la ley de las primicias es: si viene algo nuevo, entonces yo vengo y le ofrezco algo a Dios de toda la provisión y toda la cosecha que va a venir, y yo hago un acto de honra a Él, de tal forma que en aquel entonces el agricultor traía una hojita de su cosecha o algo que tenía disponible y se lo ofrecía a Dios, aparte de su generosidad, aparte de sus diezmos, aparte de sus ofrendas. Él decía: oh Jesús, sí, esto va para ti. El ganadero o el pastor de ovejas, nacía un borreguito, ese era lo primero que llevaba y le decía: Jesús, aquí está esto. Y así cualquier otra persona en nuestro caso podría ser esa primera entrada, ese primer negocio, esa primer venta que dices: Jesús, está entrando esto, vengo y lo consagro a ti. Y yo te quiero hacer una pregunta: ¿qué estás viendo en el Espíritu que tu Padre Celestial tiene para ti? No te estoy invitando que están viendo tus ojos de cómo se está poniendo el mundo, porque todos sabemos. Pero debe de haber una diferencia entre eso a que soy un hijo de Dios. Debe de haber una diferencia entre lo que está pasando en mi entorno y lo que Dios está haciendo en el cielo. ¿Sabes qué estaba pensando? En los tiempos de Jesús, de la misma manera, no todo era mejor. Había también problemas graves. Jesús pudo haberse absorbido de todo lo que estaba pasando: la violencia de los romanos, las injusticias, la pobreza. Había tantos y tantas cosas. Había perversión. O sea, tú ves a la historia de los romanos y había perversión como no te das idea. Pero Jesús no estaba siendo impactado de ello. Jesús estaba con los ojos puestos en su Padre y haciendo su tarea. Y creo que eso es algo que necesitamos entender. Cuando Jesús te atrajo a Él, te está atrayendo como un miembro de equipo. Date cuenta: Pedro, Andrés, Felipe, Simón, cada uno de ellos tenía incluso hasta una historia dudosa. Los fariseos se asombraban y decían: ¿pa pronto tú no fuiste o has sido sacado de esta casta? Y luego todo tu equipo que comienzas a traer hacia ti. No había fariseos, no había saduceos. Sin embargo, Dios los atrajo. Dios está atrayendo al equipo. Dios nos está dando significado. Dios nos está dando trascendencia. Dios te está diciendo: creo en ti, ven para acá. Así que hay una tarea que necesitamos cumplir. Por eso yo te pregunto: ¿qué estás viendo que tu papá está haciendo para ti en este 2022? Y ante eso que estás viendo en el Espíritu, aquí viene el desafío. ¿Cómo vamos a responder en un acto de fe de decir: yo te creo? Y mientras esta palabra se estaba originando, me llamó mucho la atención el mensaje de una de nuestras hermanas que dice: tengo una deuda pagada que me estaba angustiando. De repente viene la provisión y sube la foto: deuda pagada. Y dices: wow. Y es sumamente importante que entendamos esto, familia. Entiendo lo que está pasando en el mundo, pero déjame decirte, te lo voy a decir a manera de pregunta: ¿y qué tal si Dios está eligiendo traer un mover poderoso aun cuando el mundo está así? ¿Qué tal si tú decías: bueno, hace 10 años podría yo creer que Dios iba a hacer algo, pero ahora como está viendo, como se están ocurriendo las cosas, híjole, no creo que Dios pueda hacer algo en este tiempo? Y si yo te pregunto lo distinto, y si Dios está permitiendo, o tal vez no sé si se valga eso, o simplemente si
este tiempo es precisamente para que si el pecado abunda, la gracia de Dios todavía sobreabunde. Y quiero pedirte que te alinees al corazón del Padre, porque tenemos que caminar no solamente con confianza, no solamente con esperanza, sino con emoción. ¿Qué está haciendo nuestro Padre y cómo nosotros podemos asociarnos con Él? Mientras yo estaba hablando mientras estaba el Espíritu Santo poniendo esta parte de qué es lo que Dios está haciendo, déjame decirte, creo que Dios nos va a sorprender. Aquí en la entrada puse un mapa del territorio de San Juan del Río con los precios por metro cuadrado, y ahí tú puedes ver los rectangulitos. Y ahí está 1,300 M2, 1,300 pesos el metro cuadrado. Ahí lo puedes ver ahí casi en la entradita donde está una lona. Y quiero que tú veas, porque quiero invitarte, ¿qué es lo que tu papá te está enseñando? Si yo veo Julio en lo humano, si yo veo incluso los bolsillos, si empezamos a ver, o sea, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo opera la fe? ¿Qué tendría que ocurrir para poder soñar grandes cosas? ¿Necesitas 1,000,000 de pesos para decir, ahora sí? ¿Cómo opera esto en el reino? La fe, ¿se acuerdan? El primer tema que hablamos acerca de la fe ve el futuro. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y hablamos y relatamos cómo tantos hombres, un Noé recibe una palabra, ni sabía lo que era la lluvia, Dios le puso a hacer un barco de algo que no se veía, pero que él lo estaba percibiendo en su corazón. Y la fe los hizo accionar. Aquí no se trata de que si somos una comunidad de pudientes y sí, vamos a construir. No, ¿qué te está dando tu Padre? Tal vez tú estás viendo a tu familia y ahorita tu familia no se ve así como que wow, sí, pero ya te metiste a esa recámara, a ese lugar de habitación y decir, papá, ¿tú cómo ves? Y tal vez papá te está esperando para darte la solución y decir, es esto. Ok. Tal vez tú estás viendo tu condición física, estás viendo una enfermedad, estás viendo lo que está pasando en el mundo. Pero ¿qué estás viendo que papá tiene disponible para ti? Porque el Padre que tú y yo tenemos no es un Padre pobre, no es un Padre escaso, no es un Padre que se está mordiendo las uñas por ansiedad o porque tuvo una historia de carencia o de miedo y ahora cualquier situación le está atormentando. Él es amor, Él es gracia, Él es paz. Él es proveedor, Él es generoso. ¿Qué estás viendo? Y yo te quiero animar a eso. ¿Qué es lo que estás viendo? Y que de acuerdo a lo que tú estés viendo, que dices, wow, yo estoy viendo esto en el Espíritu, y yo te quiero decir, actúa de esa manera, tráele lo mejor de Dios, o trae lo mejor a Dios, trae esa primera hojita, ese primer becerrito, esa primera entrada, y simplemente ofrécelo como diciendo, Jesús, esto es algo que yo te creo. Yo estaba con todo esto y de repente viene mi esposa, porque yo con todo esto hubo una entrada, y entonces dije, sí, Jesús, esto va a ser. Y mi esposa y yo estábamos pensando, ¿a dónde vamos a dirigir este dinero? No sabíamos, pero de repente un día baja mi esposa de la escalera y dice, sabes, ya sé. Y me comenta, le digo, sí. Así que yo quiero decirte que cuando yo empiezo a ver eso, estoy viendo, incluso llegó un depósito y dice, ahí va mi depósito de mi primer venta. Entonces, yo sé que hay personas que ya lo están viendo, que se están anticipando y que están reaccionando o que están respondiendo a ello. Y te quiero invitar con ello, porque creo que vamos a ver a Dios de una manera poderosa, pero la fe tiene que tener movimiento. Dios quiere ser el primero y lo principal en nuestras vidas. En el reino lo primero importa. Todo tu corazón,
toda tu mente. Dios quiere ser el primero. Cuando hacemos eso, déjame decirte, y es verdad, simplemente vas a elegir o vamos a elegir asociarnos con Dios. Estaba pensando en la semana y esto fue algo que el Espíritu Santo me comenzó a hablar. Y mientras en mis pensamientos, de repente el Espíritu Santo comenzó a hablar acerca del compromiso. Y me quedé, es cierto. O sea, la única manera de que tú puedas aprender a hacer algo es comprometiéndote con eso algo, aun cuando no sepas. ¿Cuántos de ustedes se han detenido de tomar decisiones porque es que no sé, es que no estoy preparado, es que yo creo que no soy la persona indicada? ¿Cuántos les ha pasado ese tipo de cosas y que vamos posponiendo decisiones? Y pueden pasar un mes, pueden pasar un año, pueden pasar 10 años porque nunca te sientes apto y listo. Y de repente el Espíritu Santo me comenzó a hablar. Es como... Perdón, porque estoy hablando varias cosas de mi experiencia, pero yo lo veo en los jóvenes, ¿no? O sea, para casarse, para emprender algo, para hacer cosas así, o sea, siempre le están esperando y quieren estar lo mejor preparados posibles y se tardan en la toma de decisiones. Y no digo solamente ellos, lo digo por la cultura en la que ellos están rodeando, pero también nos ha pasado a nosotros, que tal vez es más por no sentirnos aptos y estamos esperando que sea el mejor lugar. Pero en verdad, ¿cuándo aprendiste a ser papá? Cuando te comprometiste, dijiste sí. ¿Cuándo aprendiste a ser un mejor esposo? Pues cuando le dijiste sí a aquella persona, a aquella mujer y el compromiso te llevó. ¿Cuándo aprendiste a ser un empresario? Cuando tuviste todo, cuando dijiste sí. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuándo aprendiste a ser un mejor pastor o un mejor en tu oficio, en tu profesión? Cuando te comprometiste. No sabíamos, no estábamos aptos, no estábamos preparados, quizás teníamos una idea, pero es hasta que digas sí que ocurren las cosas. Y no hay manera de mostrar compromiso, escucha, cuando le pones dinero a eso en lo que te comprometiste. Cuando empiezas a invertir en los pañales de un niño y ya estás empezando a involucrar tu corazón, ya te duele lo que está pasando. Pero mientras tú no estés comprometiéndote con ese niño, ni invirtiendo con ese niño, lo que le pasa al niño de tu vecino, pues no te hace mella. Pero a lo que te comprometes, a lo que le pones dinero, a donde tú estás diciendo esto, aquí estoy comprometido, esto vale la pena, ahí me estoy dando. Así que no esperes a estar preparado, solamente define una cosa y tu compromiso te va a llevar al crecimiento, te va a llevar a la experiencia y sí vas a cometer muchos errores como cada uno de nosotros. Pero no tenemos que tenerle miedo a la vida, solamente tenemos que decirle sí y vámonos para adelante. Familia, lo que hablamos importa. Dile a tu vecino, lo que hablamos importa. Es sumamente importante que seamos conscientes del poder de la palabra hablada y ser conscientes de qué fuente procede. Tus palabras, ¿de dónde están procediendo? Porque tus palabras tienen poder. La Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y creo que en este tiempo tenemos que ser más conscientes de qué palabras son las que están saliendo de nuestra boca. ¿De dónde están saliendo tus palabras? ¿De la frustración? ¿Del miedo? ¿De la ansiedad? ¿De la ira? ¿O están saliendo del corazón del Padre? Porque lo que tú y yo hablemos hará un movimiento en la atmósfera y va a crear cosas. Y dijo Dios, hágase la luz. Quiero que te des cuenta de esto. La naturaleza de tu Padre, di conmigo, la naturaleza de mi Padre es que cuando Él habla, crea. Y Dios nos quiere hacer conscientes que lo que estamos hablando nosotros también estamos creando porque somos sus hijos. Cuando tú hablas la palabra de tu Padre sobre una situación, entonces tú estás liberando poder del cielo. Si tú estás viviendo una situación presente
y te alineas con tu necesidad presente y hablas y te apropias del problema, es que este es mi problema, y luego esto y luego lo otro, y te añades con todo eso, déjame decirte que tus palabras tienen poder. Pero si lo que estoy viviendo, yo comienzo a hablar las palabras de Dios sobre el problema, lo que voy a hacer, voy a liberar poder. Jesús, soy sano. Por tu llaga he sido ya curado. Y sé que cuando pasamos por una debilidad física, el cuerpo te grita, te habla, estás enfermo. Y esa enfermedad, hablando acerca de la enfermedad, te puede llevar a crear un montón de escenarios. ¿Y si me muero? ¿Y si pasa esto? ¿Y si dejo? ¿Sabes? Y podemos simplemente irnos por ese espacio en vez de decir, Jesús, estoy teniendo una experiencia de enfermedad. Mi cuerpo se está sintiendo así, pero en mi identidad yo soy tu hijo. Y tu palabra dice esto. Lo que tú hablas importa. Importa lo que hablamos hacia nuestros hijos, importa lo que hablamos hacia las demás personas. Y hay una palabra que simplemente te quiero leer. Hay una palabra en la Biblia que quiero leértela. Efesios 6:17. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Hay mucho que hablar aquí, pero solamente quiero hacer referencia. Tomen la espada. A ver, toma la espada. Levanta la espada. ¿Sabes cuál es la palabra en el griego para hablar espada? O la palabra, tomen la espada del Espíritu Santo, que es la palabra. ¿Sabes cuál es la palabra? La palabra en el griego es la palabra hasta abajo, rema. Rema, escucha esto. Tomen la espada que es la palabra de Dios. La palabra, esa palabra viene del griego rema. Y el rema es lo que Dios está hablando en ese momento para esa situación en específico. Por eso quiero decirte, Dios habló y creó, Dios habla y crea, Dios sigue hablando. Yo necesito estar alineado con el cielo. Porque lo que yo esté viviendo y enfrentando en mi diario vivir, el Padre va a estar hablando una palabra rema, que es la que yo necesito hablar. Cuando yo hablo el rema de Dios en mi situación en la que estoy viviendo, esa palabra se convierte en una espada. Esa palabra me da avance. Esa palabra me permite caminar sobre lo natural. Pero piensa en esto. ¿Ves el problema? ¿No estás escuchando lo que Dios está hablando? No tienes rema de Dios para ese momento. No porque Dios no esté hablando, sino porque no estoy poniendo atención. Porque mi atención y mi enfoque ya lo tiene el problema. Y cuando hablo es quejarme, criticar, murmurar, hablar cosas, maldecir. ¿Qué está pasando? Si te das cuenta, el escenario, lo que hablamos importa. Lo que hablamos importa. Entiendo que somos seres humanos. Entiendo que muchas veces nuestras emociones nos traicionan. ¿Sí? Y que de repente, y decimos, es que ya estoy harto. Y hablamos desde la frustración, desde el enojo, desde la ira. Y soltamos cosas que no debemos de decir. Y dices, sí, yo entiendo, eso es parte de nuestra humanidad. Sí. Pero lo que yo te quiero invitar y lo que yo creo que Jesús nos está diciendo es como que, sé más consciente, sé más intencional, pon más atención a lo que yo estoy hablando. No, las cosas no deben de ser como los está diciendo la gente allá afuera. Pero quieres avance, quieres victoria, pon atención a lo que Dios está hablando y asóciate con Él.
De tal manera que comiences a hablar lo que Dios está hablando. ¿Cuántos están recibiendo algo el día de hoy? ¿Alguien me puede decir, así nada más, en una frase, qué estás recibiendo? Caray. No se me amontonen. Oh, Jesús. Lo que hablamos importa. Y es una palabra que puede estar anclada en la palabra, o es una palabra en el momento acerca de una situación. Y cuando yo la hablo, escucha la sabiduría de Dios. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo, lee conmigo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero que te des cuenta, tu Padre hizo cosas de lo que no se ven, lo hizo por medio de la palabra. De modo que lo que fue hecho, o más bien, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3, y así lo dice. Ya no puse. Sí. Vean esta, Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Está hablando de Dios, y llama las cosas que no son como si fuesen. En otra versión lo traduce de esta manera: y llama las cosas que no existen como si existieran. Tal vez puede ser que ahorita mi familia es un caos. Acabo de recibir a Jesús, llevo 1 año, llevo 3, 5, 10. Tal vez estoy viendo eso, y si yo veo el problema digo, no, esto está mal. Pero Jesús, ¿tú cómo nos estás viendo? Y de repente Jesús empieza a poner un pensamiento, empieza a decir: es que tu familia es así, tu familia es así. Y cuando tú te alineas a lo que Dios está viendo, vas a llamar las cosas que no estás viendo para que vengan a la existencia. Ahorita, por ejemplo, tú y yo no estamos viendo y no estamos dentro de un predio, pero hay un patrimonio de Dios, algo recibido por el Padre, que está esperando ser liberado en esta temporada. Pero la fe, ¿cómo actúa? Cuando estemos en nuestro predio, cuando ya lo estés viendo, o sea, cuando tus palabras importan de aquí a cuándo vamos a tener. No, en este año se va a resolver lo del predio. Vamos a ver milagros, no sé cuáles son, pero ya estamos caminando y ya comenzamos a ver. Es como que Jesús ahí está, y entonces nuestra fe comienza a estarse enfilando sobre algo. Y estamos viendo cómo y cuáles van a ser los medios. Pero no estamos caminando porque nuestro piso es que ya tenemos tanto en nuestra cuenta. No, tú estás diciendo, y este es el tiempo. ¿Qué Dios está hablando y qué estás viendo? ¿Qué estás viendo tú que ya está disponible de Dios para ti? Porque Dios habla las cosas que no son como si viesen. Y aquí estoy poniéndote esta pregunta: ¿qué es lo que estás viendo en el Espíritu? Cierren sus ojos. Cuando quiero que pienses en esto, quiero que te posiciones en ese lugar de hijo o de hija. Entre todas tus ocupaciones, apuraciones, preocupaciones y todo esto, quiero pedirte que lo pongas, agarres todo eso y lo pongas en otro lugar. Si quieres, mételos en una caja, donde sea, pero hazlo así. Ponlo en un lugar. Y quiero que te enfoques en esto.
¿Qué es lo que tu espíritu está viendo acerca de Dios para ti? ¿Qué está disponible de este Padre bueno y amoroso que dio su vida en la cruz para ti? Y quiero que veas para tu persona, para tu familia, para conexión, para tu ciudad, ¿qué es lo que estás viendo? Tal vez tus ojos físicos no están viendo eso, pero en tu corazón sí puede verlo. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Dios le dijo a Abraham: vas a tener un hijo. Él no lo vio físicamente, no lo vio por 25 años, pero lo creyó. Y no lo creyó simplemente porque se le pasó un pensamiento, lo creyó porque Dios lo dijo. La pregunta: ¿qué te está diciendo Dios a ti? Tu corazón es una tierra. La palabra de Dios es una semilla. La manera como yo abrace, cuide y cultive va a llevar a su cumplimiento esa palabra. Abraham, en algunos momentos, dice la palabra que se tuvo que fortalecer en Dios dando gracias, porque de repente la espera estaba siendo tan tardada que lo hizo tomar ciertas decisiones, pero la palabra vino. ¿Qué es la fe? La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Así que pregúntale: Jesús, ¿cuál es tu realidad para mi vida? ¿Cuál es tu realidad para mis nietos? ¿Cuál es tu realidad para mis hijos? ¿Cuál es tu realidad para mi iglesia? ¿Cuál es tu realidad para San Juan? ¿Cuál es tu realidad para el mundo? Porque lo que yo veo dista mucho de lo que pienso yo que pudiera ser. Pero ¿cuál es tu realidad? La fe es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Dios llama las cosas que no existen como si existieran. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por medio de la palabra. Quiero que abras tus ojos porque ya vamos terminando. Te invito que hagas declaraciones audibles al despertar y durante el día. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que les estoy enviando al chat declaraciones. No sé cuántos de ustedes se levantan y de repente cuando se levantan no tienen un pensamiento que les ayude a vivir su día. De repente así como que la duda o la preocupación o el miedo o las apuraciones y dices: bueno, le tengo que echar un montón de ganas. Yo te quiero invitar que nos comportemos como Dios. Si Él habla las cosas que no son como existiesen, ahora tú y yo declaremos qué es lo que Dios te está mostrando. Por ejemplo, ahorita, ¿qué fue lo que te mostró? Decláralo. Háblalo. Cuando me levanto y de repente digo: oh Jesús, declara la palabra: Jesús, soy luz. Jesús, nací para brillar.
Jesús, somos luz, porque se dice la palabra, nacimos para brillar. El Espíritu Santo en mí está de una manera activa, mi corazón está ardiente, así que me levanto en fe y me asocio contigo. Pero muchas veces nuestros pensamientos se alinean más al problema, se alinean más a mi situación, se alinean más a mi edad, se alinean más a mi aspecto, se alinean más a lo que dice fulano, se alinean más al televisor, se alinean más a las noticias. Y luego estoy hablando, ¿y cómo está el país? No, el país mugre, y ya, bla, 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 bla. Y aprendemos a quejarnos y hablamos de todo lo mal que está pasando. Y de repente simplemente estamos soltando palabra y luego, ¿por qué nos está yendo mal? Pero Dios ha pensado un futuro glorioso para ti. Y yo creo que esta palabra que te estoy hablando juntamente con las otras es el inicio, porque Dios se quiere glorificar y vamos a terminar el 2022 bendecidos. Lo que hablamos en verdad, o sea, lo que hablamos importa. Quiero que camines no con la realidad que el mundo, o sea, sí, el mundo están pasando cosas, sí, pero dice Jesús, tú no eres del mundo. ¿Qué está diciendo papá? De tal manera que se pueda ver una diferencia de cómo caminan los que no son conscientes de esta realidad y los que somos hijos e hijas, de decir, está pasando esto, pero Dios dice aquello y seguimos caminando derecho y hacia adelante, simplemente llevando a producir y a engendrar los planes de Dios. No es con espada, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Si yo te digo algo, ahorita checando los precios y yo regresando 10 años cuando estaba el precio del metro cuadrado, era así como decir, Jesús, era en ese entonces, ahorita ve en cuánto está. Pero entonces eso reflejaría algo de mí, que estoy funcionando en la vida de acuerdo a lo que yo creo que soy capaz. Pero si un sueño es de Dios, entonces me va a hacer sentir pequeñito y voy a necesitar la ayuda de papá, decir, te necesito. Y los sueños de Dios son los sueños que son aún más allá de mis expectativas. Pero si Dios ya ha hablado algo, entonces lo que yo hable importa. Así que quiero pedirte que en un minuto te pongas en pie y que comiences a declarar. Podemos hacer esto. Póngase en pie rápidamente. ¡Ay! Ya es distinto cuando estás en los 30 a cuando entras a los 40, ¿verdad? Antes, ¿qué nos hacía? Escucha esto. Comienza a declarar, en conexión estamos en avivamiento. Comienza a declarar eso. En conexión estamos en avivamiento. Oh, sí, decláralo hasta que se vaya sintiendo, ¿verdad? En conexión estamos en avivamiento. Dios está haciendo milagros y maravillas entre nosotros. Sí, Jesús. Dios está haciendo milagros y maravillas entre nosotros. Mi vida con Dios se ha ido a otro nivel. Mi vida con Jesús se ha ido a otro nivel. Soy un portador de su presencia. Formo parte de una comunidad poderosa. San Juan del Río va a ser bendecido y es bendecido a través de mi persona y de mi comunidad. He nacido para ser diferente y llevar el reino de Dios a otro nivel. Mi vida es una vida de milagros. Soy bendición para otros. Pongo mis manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Soy luz y he nacido para brillar. Mi familia ha sido creada para ser bendición. No soy un huérfano, soy un hijo y soy amado y soy aprobado por mi Padre. Yo no me identifico por lo que pasa en el mundo, sino por lo que Dios dice acerca de mí. Yo soy lo que Dios dice que soy.
Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Oh, sí, Jesús. Mi economía es bendecida. Tú eres mi proveedor, tú eres mi protector y tú eres generoso por excelencia. No tengo por qué caminar con temor, porque en medio de la tormenta, ahí te encuentras tú, y fuera de ella también, y en el ojo del huracán, ahí también tú estás. Por eso rindo mi corazón, rindo mi corazón, me rindo a ti para que seas tú más en mí. Soy sano, soy libre, soy un hombre libre, soy una mujer libre, tomo buenas decisiones, soy sabio para manejar mis recursos, mi vida es honorable para con los demás, en el nombre de Jesús. ¿Cómo se va sintiendo eso? ¿Qué va empezando a suceder aquí en el corazón? Puedes darle un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Toma asiento porque quiero terminar con esto. Lo profético es clave. Lo profético es clave. Quiero que sepas eso. Lo profético es clave. Una cita y con esta terminamos. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Lo profético es clave en este tiempo, porque lo profético lo que hace es conectarte con el corazón de Dios. Lo profético lo que te hace es poder escuchar lo que Dios está hablando. Dios ya habló en su palabra, pero el Espíritu Santo se nos ha sido dado para que Él nos esté recordando y nos esté guiando hacia toda la verdad de las cosas que no sabemos. Él las va a traer a nuestro corazón. Josafat estaba en un momento donde había un tiempo de guerra y la derrota era inminente. No tenían los recursos, no tenían el armamento, no tenían nada físico en donde ellos pudieran sentirse seguros, donde ellos pudieran decir, contamos con todas las piezas, no hay bronca. Ellos estaban rebasados, tenían ejércitos a su alrededor, pero Dios mandó a los profetas y los profetas soltaron una palabra. Lo profético es así. Lo profético es, en medio de tu situación, escuchas lo que Dios está hablando. Y cuando empiezas a soltar eso que Dios está liberando en ese momento, la palabra de Dios, ¡pum!, genera poder. Cuando tú escuchas a Dios y lo que el cielo está haciendo, entonces se va a liberar poder sobrenatural. Cuando tus palabras y el corazón se alinean al corazón del Padre, entonces vas a caminar en lo sobrenatural. Esto, lo profético, te lleva a vivir por encima del humano y terrenal, que es por lo que la gente se guía comúnmente. Cuando sabemos escuchar al Espíritu y discernir lo que el cielo está hablando, entonces la prosperidad se vuelve una realidad. Puede ser una situación económica, puede ser algo que te esté embargando. Jesús, ¿tú qué estás hablando? Y esa voz puede ser una estrategia, puede ser una instrucción, puede ser algo, una posición espiritual donde te tienes que levantar. Puede ser un accionar, un mandato. Tal vez haya algo que puede estar deteniendo tu prosperidad económica, en la familia, no sé. Pero en muchas áreas donde necesitamos prosperidad, ¿qué es lo que Dios está hablando? Porque cuando Dios habla y mi corazón de hijo, escucha esto, cuando Dios habla,
toda la creación responde. Dios dijo la luz, la luz comenzó a alinearse a lo que Dios dijo. La diferencia con nosotros los seres humanos es que cuando Dios habla, nosotros tenemos la libertad de obedecerle o no obedecerle. Nuestra respuesta es fe. Nuestra respuesta es que si Dios me dice, libera esto, tal vez Dios me está diciendo, sí, te voy a bendecir, pero quiero que creas en mí. Suelta eso. Eso a mí me puede confrontar tal vez con mi miedo a la pobreza, con mi avaricia o con mi confianza en el dinero. Y ahí es donde voy a tener que decidir. Tal vez yo digo, Jesús, te pido por mi familia, ¿qué estás tú hablando? Y tal vez tú y yo queremos escuchar, se ha roto el espíritu de adicción en tu hijo, pero tal vez Dios está diciendo, quiero que lleves tu amor al límite, sigue amando. Va a ser esa palabra donde mi manera de responder, toda la creación obedece a Dios. Nosotros hemos sido diseñados para obedecerle, pero en nosotros Dios nos ha colocado libertad. Si yo digo no, va a decir Jesús, está bien, pero esa es mi instrucción de ti para mí, eso es lo que necesitas hacer. Y cuando yo digo sí, vas a obtener victoria. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y ellas me siguen. Cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda la verdad. Crean a los profetas y serán prosperados. Esta victoria que tú ves en 2 de Crónicas 20:20 fue ganada por lo profético. Porque ellos fueron, me gustaría que lo leyeras, pero es impresionante. Ellos ni siquiera tuvieron que mover un dedo, solamente escucharon lo que el cielo estaba hablando. Jesús no estuvo presionando y esforzándose para que ocurriera un milagro. Jesús lo que estuvo caminando era viendo a su Padre, escuchando a su Padre y respondiendo a lo que el Padre estaba hablando. Extiendan sus manos. Terminamos. Soltamos revelación, corazones alineados, conscientes de nuestras palabras, incluso conscientes de los ambientes en donde nos encontramos, pero también conscientes de lo que tú estás hablando. Conscientes de lo que tu corazón para nosotros está para este 2022. Que podamos ver tu amor, tu favor, tu provisión, porque creo que estás liberando herencia a tus hijos. Y nosotros respondemos desde ese lugar y respondemos en obediencia, en amor, en honor a tu persona. Y Jesús, yo declaro que en este año va a haber bendición económica, va a haber proyectos levantados, construcciones hechas. Va a haber una atmósfera de esperanza, de gozo en sus lugares de trabajo a partir de cada uno de ellos. Porque caminamos con esperanza, caminamos con confianza, caminamos con seguridad. No caminamos aterrados o con miedo. No es que no ignoremos lo que está pasando, simplemente que nuestra seguridad y confianza está tan anclada en ti, Jesús. También, Jesús, caminamos creyendo que este año se liberará lo del terreno y todos los recursos están disponibles para esta edificación en el nombre de Jesús. Declaramos también milagros sobre nuestras familias. Vienen milagros sobre nuestras familias.
Declaramos que los hijos y nuestros hijos y nuestras hijas son prósperos, son bendecidos, son luz. Ellos brillan, ellos tienen conexiones poderosas, divinas y llevan tu nombre a otro nivel en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Conexiones de bendición para esta tierra y esta región. Y nos abrimos paso y vamos caminando y vamos avanzando y vemos milagros, personas siendo liberadas, personas venciendo sus retos, sus desafíos, familias encontrándote a ti y entrando a un lugar de bendición. Jesús, vamos profundizando en nuestra identidad y en quién tú dices que nosotros somos.